Noche vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios 3:6, que es el texto que ministró el pastor Oros la semana pasada. Y él nos leía ahí, nosotros puntualmente a mí me impactó la palabra porque es muy claro el mensaje, es muy claro lo que dice este versículo. Lo vamos a leer, dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Tremendo. Primero porque es un trabajo en equipo, porque es un trabajo de que uno hace una cosa, el otro hace otra, uno se especializa en algo, el otro se especializa en otra cosa, y a unos le gusta más los niños, a otros le gustan más los grandes, a otros le gustan más los adolescentes, los jóvenes, le gusta el teatro, le gusta el quiebre, las cenas, y es un trabajo en equipo, y poniéndolo en contexto de lo que nosotros estamos hablando de la siembra, él hace referencia puntualmente a esto y dice: yo sembré y Apolo regó. El pastor Oro decía que era más difícil regar o sembrar, y yo estoy ahí en duda todavía, no sé, porque regar es difícil, porque si yo me cuelgo, la plantita se secó, y sembrar también es difícil, porque si encuentro piedras, si encuentro espinos, si encuentro los pájaros, tengo que estar muy atento, entonces no me definí todavía, disculpen, me definiré esta semana seguramente. Pero antes quiero mencionar a estas dos personas que estábamos ministrando, quiero ampliar un poquito para que usted lo conozca. No quiero dar nada por sentado, sino que usted pueda conocer a estas dos personas. ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Pablo en la Biblia? ¿Quién es Pablo? Porque a veces nombramos, sí, porque Pablo, pero ¿dónde está Pablo? ¿Está en Tucumán? ¿Está en Buenos Aires? ¿Dónde está Pablo? Y Pablo es le voy a más o menos hacer un resumen, sí, es muy largo, pero le voy a tratar de resumir cortito. Pablo es un judío, su familia era judía, ¿sí? Y él tenía la ciudadanía romana. Si alguien sabe más o menos algo de Roma, sabe que es muy difícil conseguir la ciudadanía, ¿sí? Y él era fariseo. Fariseo era tremendo, Pablo, era uno de los mejores. Y él estudió a los pies del mejor, que es Gamaliel. Era el mejor de los fariseos, Gamaliel. Voy a leer un poquito para que entremos en contexto. Hechos 5:34. Vamos a ver por qué es Gamaliel, y yo le digo que es mi fariseo favorito. Es el que más me gusta de los que estaban en contra de Jesús, porque él la tenía clara, él sabía algo que los otros no sabían. Miren lo que dice Hechos 5:34, dice: había una discusión sobre Pedro y sobre Juan, y Gamaliel va a traer claridad y dice lo siguiente: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, y a este se unió un número de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seas que tal vez hallados luchando contra Dios. Miren lo que decía Gamaliel. Gamaliel dice: déjenlo a Pedro, a Juan, a los apóstoles, déjenlo. Cuando se termine, cuando mueran,
si no eran de Dios, no pasa nada. Listo, murieron y se dispersaron. Pero si son de Dios, ustedes van a estar peleando contra Dios. Ese es el consejo que le daba Gamaliel a sus estudiantes. Y Jesús fue muy crítico con los fariseos, los enfrentó muchas veces. Y este Pablo, ¿sí? Pablo es el nombre en romano y Saulo es el nombre en hebreo, ¿sí? No es que Jesús le cambió el nombre, sino que es el mismo nombre en diferentes naciones. Y para Saulo Jesús era una amenaza. Para Pablo Jesús era una amenaza, por lo que él intentó frenar toda su obra persiguiendo a los que seguían a Jesús. Él los perseguía, entraba a las casas, si estaban orando, si estaban adorando a Dios, los sacaba y los encarcelaba. Ese era el Pablo del que nosotros hablamos normalmente acá en la iglesia, ese era el Pablo. Pero hay un punto de inflexión que está en Hechos 7:58. Hay un punto de inflexión ahí, porque hay un joven que se llama Esteban, el cual están por apedrear y están por matar. Y miren lo que pasa en Hechos 7:58. Le hago todo esto porque sé que a veces hablamos de Pablo, pero nunca nos tomamos el tiempo como para aclarar algunas cosas. Espero que a los que ya sepan quién es Pablo no les moleste. Pero miren lo que dice acá, Hechos 7:58. Dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon a Esteban. Era un chico que predicaba la palabra de Dios. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ese es el mismo Pablo que estamos hablando. Le trajeron la ropa de Esteban y se la pusieron a sus pies y le dijeron, ahí está, hicimos lo que a vos te gusta. Y apedreaban, dice el 59, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y Esteban decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas, clamó a gran voz. Y acá quiero, si usted tiene una Biblia de papel, si lo puede resaltar, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Tremendo, tremendo Esteban. Y habiendo dicho esto, durmió. Tremendo. Y miren lo que sigue en el 8, Hechos 8. Y Saulo consentía en su muerte. Él creía que estaba bien lo que estaban haciendo. En aquel día hubo una gran persecución contra toda la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Gamaliel había dicho que a los apóstoles no le hagan nada, pero Saulo perseguía a los otros. Y si hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Tremendo este Saulo, antes de recibir un llamado, antes de recibir una palabra. Era una persona que perseguía a la iglesia, que llevaba miedo, que llevaba temor, terror, porque él quería perseguir a todos los que creían en Jesús. Sí, pero hay un momento en que, si usted lo quiere leer en su casa, está en el capítulo 9, Hechos 9, cuando el mismo Jesús se le presenta a Saulo, se le presenta cara a cara en el camino que iba él, y cuando se le presenta le dice, ¿qué estás haciendo? Y se había cumplido lo que decía ¿quién? Gamaliel. Él estaba peleando contra Dios. Y Jesús mismo se le presenta y le dice, ojo lo que estás haciendo. Ojo lo que estás haciendo, Saulo. ¿Por qué me perseguís? Él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo no estaba persiguiendo apóstoles, discípulos. Estaba persiguiendo la obra de Jesús. Y Jesús lo corta y le dice, a mí me estás persiguiendo. Entonces Jesús le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, lo ministra, lo habla. Y este Saulo que perseguía a la iglesia, ahora es discípulo de Jesús. Recibe una transformación. En un momento, fue así.
instantáneo. Menos de un minuto habló con Jesús y su vida fue transformada, fue cambiada. Entonces, Dios habla a un hombre ahí, un discípulo que se llama Ananías. Él va y Dios le dice a Ananías, va a venir Saulo. ¿Qué creen que habrá dicho Ananías? Señor, ¿por qué me mandas esta prueba? Pero Dios le dice a Ananías, levántate, ve, anda a mirarlo, anda, orale, ponele la mano en los ojos, porque instrumento escogido me es este. Hermanos, yo creo que este momento fue un momento que cambió la historia de la Biblia, cambió la historia del cristianismo, cambió la historia, alguien obedeciendo, ¿sí? Una persona, ¿me va siguiendo lo que voy hablando? Alguien obedeciendo, a pesar del miedo, a pesar del temor, diciendo, sí, voy a ir y voy a orar. Y Dios le dice en Hechos 9:15, Dios le habla a Ananías y le dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de, y ahí le da el llamado. Ese era el llamado de Pablo, esta persona que estamos conociendo en estos minutos. Estamos conociendo, resumido, ¿no? Pero la vida de Pablo. Y él dice, Jesús dice, Dios dice, instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de ¿quiénes? Vamos a enumerarlos. Primero, gentiles. Segundo, reyes. Y tercero, hijos de Israel. Esa era la misión de Pablo. Primero los gentiles, después los reyes y después los hijos de Israel. Por eso nosotros lo conocemos como Pablo y no como Saulo, porque a los gentiles él no se presentaba nunca como Saulo, porque eso era un nombre hebreo, pero él se presentaba como Pablo y bueno, ya quedó Pablo. Nosotros lo conocemos como Pablo. Y es tremendo porque él empieza su ministerio y empieza a tener colaboradores, muchos colaboradores. Entre ellos, Apolos, que lo nombrábamos también, vamos a nombrarlo hoy y lo nombramos la semana pasada. Y Apolo era un judío muy preparado, se sabía toda la Biblia, toda la Torá, la ley de Moisés, se sabía todo. Y había creído hasta Juan el Bautista, era todo lo que sabía. Hasta Juan el Bautista él lo tenía clarísimo. Y es más, le gustaba discutir, le gustaba defender, le gustaba instruir a otros en la palabra de Dios, pero hasta Juan. Era todo hasta Juan. Y resulta que había dos discípulos de Pablo que lo miran a este Apolo predicando, hablando, y lo llaman aparte. Estas dos personas son Priscila y Aquila. Anote los nombres, después usted en su casa lo va a leer. Priscila y Aquila eran dos discípulos de Pablo que lo hospedaban a Pablo y conocían bien las enseñanzas de Pablo, conocían bien todo lo que él ministraba, todo lo que había pasado con Jesús, con el Espíritu Santo, y lo empiezan a enseñar a Apolos. Le empiezan a enseñar cómo era lo de Jesús, porque él tenía una información hasta Juan el Bautista. Después, lo que pasó con Jesús, los milagros, todo, no lo sabía. Entonces, Priscila y Aquila le hablan a Apolos, y qué humildad de Apolos, ¿no? De decir, enséñame que quiero aprender. Y llega el momento más esperado, Pablo conoce a Apolos y le hace una pregunta. Yo lo voy a leer porque es interesante. Vamos a ir a Hechos 1 primero y después leemos lo otro, porque es interesante qué es lo que se preguntaban los apóstoles, qué es lo que se preguntaba la gente de ese tiempo. Lo que se preguntaban era, ¿recibiste el Espíritu Santo? Y es una pregunta rara, como que... Porque yo no ando preguntando por la calle, Oscar, ¿recibiste el Espíritu Santo? ¿Estás seguro? Es raro. Y ellos, Pablo, cuando se junta con ellos, les dice, recibieron el Espíritu Santo. Y me llama la atención que Jesús mismo, en Hechos 1:8, le dice,
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es el texto más misionero que hay. Es el texto que dice, van a ser testigos acá en Jerusalén, en mi querida Jerusalén, van a ser después en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces esta pregunta no era rara, era necesaria. Esta pregunta de, ¿tenés el Espíritu Santo? Era necesaria porque ellos entendían de que si vos no tenés al Espíritu Santo, no vas a llegar hasta el último de la tierra. Uy, pará. Medio fuerte, ¿no? Si vos no tenés al Espíritu Santo, no vas a ser testigo ni siquiera a la vuelta de tu casa. No vas a ser testigo de nada sin el Espíritu Santo. Por eso esta pregunta, por eso Pablo le dice, ¿recibieron el Espíritu Santo? No, le dice, Apolos le dice, ni siquiera sé qué es el Espíritu Santo, le dice Apolo. ¿Saben qué hizo Pablo? Lo juntó y le dice, vengan, que les voy a imponer las manos y van a recibir el Espíritu Santo. Porque vos no podés hacer nada sin el Espíritu Santo. Vos no podés ir a pintar las uñitas mañana, no podés ir a hacer nada sin el Espíritu Santo. Porque si no quedan buenas intenciones. Buenas intenciones. Qué lindo, sí, podemos hacer buenas obras, podemos dar comida, podemos armar 1.000.000 de bolsones, pero sin el Espíritu Santo nunca vas a ser testigo. Nunca vas a ser testigo, porque es Él el que te va a convencer y te va a enseñar todo lo que Jesús hizo. Y es más, nunca va a haber crecimiento, porque vas a estar como decían los de Corinto, decían, no, nosotros somos de Pablo, no, nosotros somos de Apolo. Hermanos, el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Entonces no alcanza con buenas intenciones. Este mes no alcanza con buenas intenciones. El Circus FC no alcanza con buenas intenciones. Tu vida, tu familia, que seas testigo en tu casa, en tu barrio, en tu escuela, en tu trabajo, hasta el último de la tierra, no alcanza con buenas intenciones. Se necesita el poder. Se necesita el poder. ¿Hay algún amén o no? Gracias, Euni, por el amén, gracias. Se necesita el poder. Si no, es todo en vano, hermanos. Es todo en vano, porque si nosotros damos bolsones por dar, damos comida por dar nomás, sin ser testigos, sin tener al Espíritu Santo, queda en la nada. Entonces yo necesito al Espíritu Santo. Yo necesito que Él intervenga. Yo necesito que Él me enseñe. Yo necesito que Él, mañana cuando le hable a todos los niños que van a ir allá, yo necesito que el Espíritu Santo toque su corazón. Yo necesito que el Espíritu Santo dé el crecimiento que necesita la iglesia, que necesita su reino, pero es el Espíritu Santo el que lo va a dar. No somos nosotros. No es ni Pablo, no es ni Apolo, no es ni Oscar, no es Nacionati, no es Cuella, no es nadie. Es Dios el que da el crecimiento, hermanos. Porque ahí donde estás, cerrá tus ojos y le decís, Señor, lléname. Lléname. Más si vas a trabajar mañana en el circus, si vas a trabajar, empezá a orar, decir, lléname, Señor. Lléname, Señor, lléname. El crecimiento lo va a dar Dios. El crecimiento lo va a dar Dios. Lo va a dar Dios. No lo va a dar un pastor, no lo va a dar a alguien, lo va a dar Dios. El crecimiento lo da Dios. Y si vos trabajás en algo de la iglesia, si vos trabajás ayudando, si vos querés que tu familia crezca, que tu casa crezca, decís, Señor, intervení. Señor, intervení, porque yo estoy con buenas acciones nada más. Pero me falta el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo para que esto crezca. Si Dios no interviene, no hay crecimiento. Si Dios no interviene, no hay crecimiento. Vas a seguir en el mismo lugar, exactamente en el mismo lugar que hace 10, 20, 30 años. El Espíritu Santo es el que da el crecimiento.
Ora, Señor, ahora lléname. Espíritu Santo, intervení. Espíritu Santo, no me quiero quedar igual. Quiero crecer, quiero crecer, quiero crecer. Vamos iglesia, los que quieran crecer, levante su mano, abra su boca, diga, quiero crecer, quiero crecer, quiero crecer, quiero crecer. Quiero crecer. Intervení, Señor, en mi vida. Intervení en mi vida. Intervení en mi casa. Quiero que mis hijos crezcan, quiero que mi familia crezca. Padre amado, en el nombre de Jesús, quiero que mi iglesia, que mi barrio, que mi zona, que mi grupo crezca. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, intervení. Intervení, Señor. Intervení, Señor, vamos. Vamos iglesia, vamos iglesia, necesitamos de la intervención del Espíritu Santo. Necesitamos de la intervención del Espíritu Santo. Yo necesito el crecimiento. Yo necesito que esa semilla crezca en mi vida. Yo necesito que esa semilla crezca en mi familia. Espíritu Santo, lléname. Para mañana servir a otros. Para mañana ganar a otros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Sí, Señor. Es muy interesante el 1 Corintios 3:6, porque habla de que el crecimiento no se basa en lo que vos hagas. No se basa en Pablo ni en Apolos. A ver, no me malinterprete, por favor, ya. Sillón, tele, no hago nada. No. Cada uno de ellos hacía lo que tenía que hacer, ¿sí? Ellos hacían lo que tenían que hacer. Pero si ellos solamente hacían lo que tenían que hacer, no alcanzaba. No alcanza. Sí o sí necesitamos de la intervención que Dios realiza. Si Dios no interviene, no alcanza. Porque vos vas a hacer todo para que tu hijo crezca, salga adelante, para que tu hijo tenga la vida que vos deseás, pero si Dios no interviene, no va a pasar. No va a pasar. Y a veces creemos que vamos a tener buenos resultados, buena cosecha, buen fruto, pero Dios no está en el medio. A veces creemos que sin Dios alcanza y no es así. No alcanza sin Dios. Y hay una persona que lo sabía y lo entendía bien, a esto. Porque él dice una frase, vamos a leerlo en Juan 3:30. Hay una frase que él dice, nuestro querido Juan el Bautista, él dice una frase tremenda. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Claro, yo tengo que mermar. Mi cuerpo, mi carne tiene que mermar para que Él crezca. Mis intervenciones tienen que ser cada vez menores para que la intervención de Dios sea la que dé el crecimiento. Él dice, es necesario que Él crezca. Se hace a un lado. Que Jesús haga, que Cristo haga, que Cristo crezca. Eso es lo que queremos nosotros, hermanos, que Cristo crezca en nuestro corazón, que Cristo crezca en mi vida. Y mientras más Cristo haya en mi vida, menos Lucas va a haber. Mientras más Cristo yo tenga, menos de mí va a haber. Y yo separé ahí algunos puntos. No es un libro de cómo hacer para que Cristo crezca en mí, pero sí son 3 puntos que separé para que no sea tan largo. Y que tienen que ver con esto, ¿no? De permitirle, el primero es permitirle a Dios que tome el control. Permitirle a Él que tome el control de mi vida, que tome el control de mi familia, que tome el control cuando los afanes de la vida, cuando las preocupaciones sean las que me sacan de eje, ¿viste? Porque a veces pasa de que te sacan de eje las cosas de la vida, las preocupaciones, las dudas, las deudas, todo.
O pensar que vamos a poder nosotros. Eso también tiene que ver con soltar el control, soltar el timón y decir, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Y me encanta la oración que hace Jesús en el Getsemaní. Ahí Hebreos 5:7, él habla de que Jesús hacía una oración en el Getsemaní, soltando. Jesús diciendo, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él entregó su voluntad. Él le entregó su voluntad al Padre y le dice, Señor, que se haga lo que vos quieras. Eso es menguar. Eso es disminuirnos. Decir, Señor, mi voluntad que no se haga, que se haga la tuya. Y yo me gusta conocer los misioneros. Me encanta conocer a los misioneros, porque muchos de ellos nos dicen, yo no quería no quería como irme a otro lado. Yo quería poner las letras, orar. ¿Y dónde están ahora? Cabo Verde, Sierra Leona, Croacia. Y Dios hace las cosas como Él quiere. Y muchos misioneros decían, a mí no me gusta viajar. ¿Dónde anda? En China, está el otro. Tremendo. Eso es rendirse, eso es decir, Dios, guíame para donde vos quieras. Lo que vos quieras hacer, lo que vos quieras de mí, hacelo. Ese es uno de los puntos claves para este tiempo, soltar en control, decir, Señor, haz tu voluntad. Otro punto, para parecernos un poquito más a Jesús, para que Él crezca en mí, es sufrir con lo que Él sufre. Esto es muy fuerte porque vos te unís, y eso es algo natural, ¿no? Que te unís con las personas que están sufriendo lo mismo que vos. Por eso encontramos muchas organizaciones de personas, no sé, los desempleados se juntan para reclamar sus derechos, se juntan las abuelas de Plaza de Mayo que perdieron todos sus hijos, se juntan personas, se juntan empresarios, se juntan de acuerdo a sus dolores. Y me encanta esa, como una palabra ahí de ser partícipe de sus dolores, es tremendo. Y no hay nada que te una más que eso, te acerca, te une, el sentir el dolor del otro. Hay dolores que no se pueden explicar, hay dolores que uno no puede explicar, la pérdida de un hijo, la pérdida de una madre, de un padre. Pero sí, si a vos te pasó, si vos estás compartiendo ese dolor, te une con alguien. Y Jesús es varón de dolores. Isaías 53 dice que Él es varón de dolores. Y Él sabe lo que yo sufro, Él sabe cuando yo estoy triste. Y a veces vos no le querés contar a alguien que estás triste porque vos decís, va a ser una tontera para Él, va a ser algo insignificante. Sin embargo, Jesús sabe de dolores, Jesús sabe de sufrimientos. Sino cuando Él vio a su amigo Lázaro morir, ¿qué hizo Él? Lloró. Jesús sabe de sufrimientos, Jesús sabe de que te duele, Jesús sabe de que había dolor ahí, porque Él también lloró la muerte de su amigo, Él también sabe de dolores, de sufrimientos. Y volviendo al tema principal, ¿no?, de nuestro sembrador, ¿qué pasaría si alguien está sembrando y le cae un granizo? ¿Qué pasaría? ¿Cómo se sentiría? Y seguramente se sentiría mal. Y el único que va a saber su dolor va a ser su compañero del campo del lado, que va a decir, ay, lo perdimos todo, amigo. Lo perdimos todo por el granizo. Y les aseguro que ese hombre se hubiera puesto arriba de su sembrado para tapar ese granizo. Y eso es lo que nos hace compartir con dolores con Jesús. Nos hace eso, estar cerca de Él, hacer que Él crezca en nosotros. Y el último punto, ya termino, no se duerma, ahí veo que hay gente que está durmiendo, no se duerma. El último punto es amar lo que Él ama. Amar lo que Él ama. Teníamos el primero, que ¿cuál era? A ver, que Él toma el control. El segundo, sufrir lo que Él sufre. Y ahora, amar lo que Él ama. Amar lo que Él ama.
Jesús, hay un texto ahí en Lucas 19:41, que Él se para frente de Jerusalén, se para, a ver si lo tenés por ahí, se para frente de Jerusalén cuando se acerca a la ciudad. Al verla, lloró sobre ella. Él la vio, Jerusalén, y lloró. ¿Por qué habrá llorado? Y porque la amaba, y Jerusalén la rechazaba. Y Él le decía, ¿cuántas veces quise y vos no quisiste? Después otra cosa que amaba Jesús eran las multitudes. Las vio y tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y justamente estos 3 ejemplos que yo les puse son las 3 veces que la Biblia dice que Jesús lloró. Son las 3 veces que hay un registro bíblico de que Jesús mostró su humanidad, llorando, se mostró débil, se mostró humano, como nosotros, como vos y como yo, que podés llorar por un amigo. Y miren las 3 cosas por las que lloró Jesús. Por un amigo, lloró en oración cuando estaban en Getsemaní y lloró por la ciudad. 3 veces ahí aparece en la Biblia que Jesús llora. Por un amigo, en oración y por una ciudad. Y parecerse más a Jesús tiene que ver con esto. Permitir que Jesús crezca tiene que ver con esto. Con el orar y el llorar para que se haga la voluntad de Dios. El decir hasta las lágrimas, Dios, intervení por mi amigo, intervení por otro. Eso tiene que ver crecer, que Jesús crezca en mí. Llorar, amar a un lugar, amar. Esto amó, Jesús dice que la vio. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, la amaba, la amaba, la amaba. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es nuestro lugar? ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es mi lugar? ¿Cuál es por lo que yo lloro? ¿Por lo que yo oro hasta las lágrimas? ¿Cuál es por lo que yo sufro? ¿Qué es? ¿Será mi familia? ¿Serán mis hijos? ¿Será lo que yo estoy sembrando en un lugar? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Te vas a dar por vencido cuando venga el granizo? ¿Te vas a dar por vencido cuando en tu lugar haya piedras, haya espinos, vengan los pájaros? ¿Te vas a dar por vencido? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu terreno? Jesús tenía un terreno, Jesús tenía un lugar. Jesús tenía un lugar donde Él se movía, ¿sí? Había algunos lugares donde hacía milagros, había otros lugares donde le mandaba personas a que hablen, y uno de ellos era Jerusalén. Es más, en Hechos 1:8, ¿por dónde empieza Él? ¿Por dónde? Por Jerusalén. Él amaba ese lugar, y Él lo ama todavía. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer con nuestro lugar? Con nuestro terreno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a abandonar? Vamos a decir, no, pero acá hay piedras. No aprende más este chico, no aprende más esta chica. Dejo de orar por él. Dejo de clamar por mi hijo, porque ya está. Mira las piedras que tiene. Mira las espinas, no aprende más. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu terreno? ¿Qué vas a hacer con lo que te rodea a vos? A mí me encanta la insistencia de Jesús, porque Él le fue a hablar. Él habló en Jerusalén, estuvo ahí, lo crucificaron ahí, y cuando le deja el mensaje a sus discípulos le dicen, sean testigos ahí también. Sean testigos ahí también. Es una insistencia. Jesús dice, sean testigos porque amo ese lugar, lo amo, lo amo. Amo mi terreno, amo mi lugar, amo mi familia, amo mi gente, lo amo, lo amo. Y yo me pregunto, ¿vos lo amás? ¿Amás hasta las lágrimas? ¿Amás tu lugar, tu terreno? ¿Lo amás o no? Y es una pregunta fuerte, porque el que ama, según la pastora, conquista. Y si está lleno de piedras, sí, pero yo lo amo.
¿Y qué voy a tener que hacer? Y dale amigo, agarrá la pala ya, porque si vos lo amás, lo vas a limpiar. Y yo me acordaba una historia que hace un tiempo leíamos, que está en 2 de Samuel 23. Usted va a decir, no tiene nada que ver eso, Lucas, estás mezclando las cosas. Pero no, vamos a ver 2 de Samuel. Segunda de Samuel 23, que habla de los valientes de David. Esa palabra yo la asocio con una sola persona. ¿Quién? David Español. ¿Cuántas veces ha predicado David Español de esta palabra? Tremendo. 20.000 veces. Hasta él pensaba ponerle Benaí a su hijo, ¿sí? Benaí, hijo de Joiada. David. Bueno, la cosa es que David tenía sus 3 valientes. David tenía 3 valientes. ¿Sí? Y estaban totalmente... Bueno, ya sabe usted cómo estaban estas personas. Lo vamos a leer para que más o menos entremos en contexto. En 2 de Samuel 23:8. Ahí estamos, 23:8. Dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Joseb, Basebet, le vamos a decir José, el tacnonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató 800 hombres en una ocasión. Ahí está, tranquilo, era el primero, 800 hombres. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desfilaron los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla, y se había alejado de los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a su espada. A ver, ¿dónde está mi espada? ¿A dónde está mi espada? Ahí está, mirá. Yo me traje mi espada. Pobre Febe, se la robé. Tanta gente mató que se le quedó pegada la mano a la espada. Me imagino sangre, tripa, todo ahí. Él mataba gente, pa. Era uno de los valientes de David. Dice que los mató hasta que su mano se cansó y quedó pegada la mano a la espada. Y aquel día Dios dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Miren el pueblo, ¿no? Tremendo. Vos matás y yo vengo a buscar el botín. Pero acá aparece la persona de la que quiero hablar. Y con esto ya termino, ya me voy y nos vamos todos. 23:11. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. Y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró y en medio de aquel terreno, ¿Y qué hizo? Y lo defendió. Y mató a los filisteos y Jehová dio una gran victoria. ¿Quién creen ustedes que limpió ese terreno? ¿Quién creen ustedes que sacó las piedras de ese terreno? ¿Quién creen ustedes que fue el que sacó los espinos, el que espantó los pájaros? ¿Quién creen ustedes que fue el que sembró en ese terreno? ¿Quién creen que fue? ¿Quién fue? Él, Sama. Sama sembró las lentejas, Sama regó las lentejas, y cuando todos huyeron, él dijo no. Solito, se quedó con su espada, se paró en el medio y lo defendió.
no me vas a robar. Filisteo, no me vas a sacar. Estas son mis lentejas. Estas son mis lentejas, le dijo él. Unas lentejas. ¿A quién le gustan las lentejas? Bueno, algunos. Pero ¿saben qué? Las lentejas no era solamente lentejas por lentejas. Era el trabajo. Era el sacrificio de él. Era suyo. Era de él. No era de nadie más. No es que él dijo, no, bueno, me voy, chao, las lentejas te las dejo ahí, hacerte un guiso. No, él dijo, esto es mío, yo lo voy a pelear, yo lo voy a defender. Entonces a veces viene el enemigo y te quiere robar un hijo, te quiere robar una familia, te quiere robar tu grupo, te quiere robar donde vos estás trabajando y vos... Bueno, nos vamos, se terminó. Defendelo, amigo. ¿Es tuyo o no es tuyo? ¿Es lo que Dios te dio o no? Defendelo, Sama. Dice que venían los filisteos a su pequeño terreno. Ni siquiera que era un terreno grande, ni siquiera que era un grupo de 30.000 personas, era un grupo rompetecho de 4. Pero venían los filisteos a matarlo, venían los filisteos a destruir ese grupo, venían los filisteos a llevarte a tus hijos, a tu familia. Y cuando todos huían, cuando todos dejaron atrás el pequeño terrenito, él dijo no. Él dijo no, yo me quedo acá, porque esto es mío. Yo me quedo acá porque esto es mío, porque esto me costó, porque esto hubo lágrimas, porque esto hubo oración, porque no voy a dejar atrás a nadie, no voy a dejar atrás a mis hijos, no voy a dejar atrás a mi familia, voy a ser testigo, voy a ser el que defienda mi casa. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos se animan a defender lo que Dios le dio? ¿Cuántos se animan a decir, Dios, acá estoy? Voy a defender mi ministerio, voy a defender mi grupo, voy a defender mi gente, voy a defender mis hijos. No los voy a dejar atrás. Ahí ponete de pie. Si vos querés pelearla, ponete de pie. Si vos decís, es un terreno chiquitito el que tengo, ponete de pie y decís, Señor, lo voy a pelear. ¿Y sabes cuándo orás mejor? ¿Sabes cuándo peleas mejor? ¿Sabes cuándo defendés mejor? Cuando es tuyo. Cuando es tuyo. Cuando son tuyos los chicos, cuando son tuyos la gente. Cuando son tuyos, vos decís, esto es lo que Dios me dio a mí. Yo no puedo dejar que la droga, que el alcohol, yo no puedo dejar que los pájaros, que el enemigo venga y me los robe. Yo no puedo dejar que mi familia se destruya sin pelearla. Yo la voy a pelear. Yo lo voy a pelear. Yo lo voy a pelear. ¿Y saben cómo lo vamos a pelear? A la forma de Jesús. Lo vamos a pelear a la forma de Jesús. Lo vamos a pelear con oración. Lo vamos a pelear con súplicas, con ruegos, con lágrimas. Lo vamos a pelear mermando nosotros para que Él crezca. Así vamos a defender nuestro terreno. Así vamos a defender a la gente. Así vamos a defender mañana la zona norte. El próximo sábado, el domingo vamos a defender a la zona oeste. Así como Jesús lo hacía, como lo hizo Sama, solito parado diciendo, no me lo vas a robar. Solito estaba. Pero él estaba ahí diciendo, esto me costó trabajo, este campo es mío, este terreno es mío, será chiquito, será insignificante para algunos. Estos niños tú me los diste, esta gente vos me la diste, este ministerio vos me lo diste, esta oportunidad de servirte mañana, el próximo domingo vos me la diste.
Y la voy a pelear. Y la voy a pelear. Esta familia, estos hijos, vos me lo diste. Vos me lo diste. Vamos, hermanos, levante su mano, vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar como Jesús lo hacía. Como Jesús lo hizo ahí en el Getsemaní. Menguando para que crezca Él. Sin temor a gastar su vida. Sin temor a gastar su vida por lo que amaba. Él te amaba y se entregó. Y a mí lo que me gusta de esta canción que cantábamos recién es que dice con alegría. Y con alegría. Y yo me lo imagino a Sama riéndose ahí diciendo, los voy a matar a todos. Y diciendo con alegría, y si me matan me quedo acá, pero morí defendiendo mi cosecha. Morí defendiendo lo que yo sembré. Morí defendiendo lo que yo trabajé. Morí defendiendo lo mío. En el nombre de Jesús, Señor. Acá está mi vida, acá está mi corazón, Señor. Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Con el mayor placer gastaremos nuestra vida, Señor. Por tu causa. Por lo que tú nos